Saludos cordiales, ingeniero Marcos Sin. Le saluda a Carlos Tandazo, estudiante del sexto ciclo de la carrera de Telecomunicaciones. El siguiente video es para hablar sobre temas relacionados con la materia de redes de datos, los cuales son algoritmos de control de congestión y métodos de congestión. Vamos a comenzar con los temas relacionados a los algoritmos de control de congestión. Primeramente debemos comenzar entendiendo qué es la congestión, ya que la congestión se puede presentar en varias etapas de la vida cotidiana, ¿no? Pero dentro de nuestra materia, a lo que llamamos nosotros congestión, es al hecho de que ocurre cuando hay demasiados paquetes presentes en una red o en una parte de esta red, cuando existe retardo o pérdida de los paquetes y se degrada el desempeño. Es a eso lo que llamamos nosotros congestión. Ahora, ¿cómo funciona la congestión? Vamos a entender cuándo hay congestión y cuándo no existe la congestión. No hay congestión cuando la cantidad de paquetes que el host o el emisor puede enviar a nuestra red está muy por debajo de la capacidad de transporte. Es decir, si mi red tiene una capacidad de poder enviar 100 paquetes y yo le envío 25, pues va a estar muchísimo más que sobrado, ¿no? De poder enviar todos esos paquetes que le llegan. Es decir, la cantidad entregada va a ser proporcional a la cantidad enviada. Si yo envié 25, le van a llegar 25 al receptor. Si puedo enviar el doble de paquetes, se va a entregar el doble de ellos. Es decir, si yo envío el doble de 25, que serán 50, pues van a poder llegar los 50, ¿no? Porque mi capacidad es de 100. Ahora, a medida que la carga ofrecida se acerca a la capacidad de transporte, las ráfagas de tráfico llenan ocasionalmente los buffers, que los buffers pues, son un espacio de memoria en el cual se almacenan los datos de manera temporal, ¿no? Entonces, a medida que se van llenando estos buffers dentro de los enrutadores, se pierden algunos paquetes. Es decir, si mi red tenía una capacidad de poder enviar 100 paquetes y yo le envío 100, pues en ocasiones estas ráfagas de tráfico van a ir llenando los buffers y se van a ir perdiendo algunos paquetes. Entonces, estos paquetes perdidos van a consumir una parte de la capacidad, por lo que la cantidad de paquetes que se entreguen al receptor va a caer por debajo de la curva ideal. Entonces, la red va a estar congestionada. Es así como se da la congestión. La congestión genera una serie de consecuencias dentro de nuestra red que vamos a ir comentando poco a poco. A menos de que nuestra red esté bien diseñada, esta puede experimentar un colapso por congestión, en donde el desempeño de la red se va a ir desplomando a medida que aumenta la carga que ofrece el emisor más allá de la capacidad. Esto puede ocurrir debido a que los paquetes se pueden retrasar el tiempo suficiente dentro de la red como para que ya no sean útiles cuando salgan de ella. Es decir, los paquetes que van llegando al buffer, si se tardan demasiado tiempo en salir de este buffer, puede ser que al momento en el que salgan ya no sean útiles. Un modo de falla distinto ocurre cuando los emisores retransmiten los paquetes que están muy atrasados, creyendo que ya se perdieron. Es decir, si se demoraron demasiado tiempo en el buffer y tardaron mucho tiempo en enviarse, el emisor puede tomar esta acción como que el paquete ya no llegó y puede enviar un mensaje a la fuente para que le vuelva a enviar el paquete porque no le llegó. Entonces, eh, lo que pasa es que el paquete no se perdió, el paquete sigue en el buffer esperando a ser enviado, pero pues el emisor ya tomó como que no llegó y se va a tener que enviar un paquete duplicado, ¿no? Y de esta forma se va a desperdiciar la capacidad de nuestra red. Surge la pregunta de si podemos evitar la congestión. Para nosotros sería una maravilla poder diseñar redes que evitaran la congestión siempre que fuera posible y que no sufrieran de un colapso por congestión en caso de que se atascaran. Pero pues por desgracia no podemos evitar la congestión por completo. Y por si te lo estás preguntando o te lo estás planteando, no. Aumentar la memoria no mejora la situación. En un caso contrario, empeora las cosas. Es decir, si yo tengo una memoria, un buffer muy extensa, en primero pues se va a llenar demasiado y los paquetes que lleguen hasta el último de la cola van a tardar demasiado tiempo en llegar a la parte frontal y en todo ese tiempo que tardan en llegar a la parte frontal puede ser que el emisor ya haya enviado varios mensajes al emisor eh, para que le vuelva a enviar los paquetes porque no le llegan, ¿no? Es decir, el receptor está tomando que no le llega ningún paquete y sigue enviando mensajes para que le vuelvan a enviar, pero lo que pasa es que los paquetes no se han perdido, sino que siguen en el buffer esperando a ser enviados y se va a seguir llenando este buffer con muchos más paquetes duplicados porque pues tiene una memoria amplia, ¿no? Entonces se va a crear muchos más duplicados y va a congestionar aún más la red, ¿no? Entonces, esta no es una opción viable para poder lidiar con la congestión.
A menudo el control de congestión suele ser confundido con el control de flujo. Vamos a revisar detenidamente la definición de estos conceptos. Aquí vemos la diferencia clara entre estos dos conceptos, ya que el control de congestión es global, es decir, se ocupa de toda la red, no simplemente de un enrutador, sino de todos los enrutadores que componen nuestra red. Y el control de flujo, pues, es mucho más selectivo, es decir, solo se encarga del enrutador A y el enrutador B, y de que, por ejemplo, el enrutador A, si tiene una capacidad de poder enviar 100 paquetes y el receptor B solamente puede recibir 50, entonces hacer que el enrutador A reduzca un poco el envío de paquetes y que llegue pues simplemente hasta 50, ¿no? Porque esa es la capacidad que tiene nuestro receptor B. Vamos ahora a hablar sobre los métodos para el control de la congestión. Ahora, si nuestra red ya tiene congestión, ¿qué podemos hacer? La presencia de congestión significa, como ya lo venimos explicando, que la carga es temporalmente mayor que los recursos que esta red puede manejar. En la siguiente imagen podemos observar algunos de los métodos que se utilizan para poder controlar esta congestión en una línea de tiempo, podemos decirlo de alguna forma, ¿no? Ya que los que están más a la izquierda son de acción lenta y son más de forma preventiva, es decir, que previenen la congestión, y los que están a la parte derecha son de acción rápida, es decir, son reactivos. Estos aparecen cuando la congestión ya se ha dado, ¿no? Para desahogar esa congestión es lo que aparecen estos métodos que están más a la derecha. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Comenzamos con el rutamiento consciente del tráfico, es decir, si nosotros a lo largo del día tenemos una ruta por la cual estamos enviando la información y llega una cierta hora del día en la cual sabemos que el tráfico aumenta mucho, entonces ya no vamos a utilizar la ruta que estamos utilizando, sino la vamos a cambiar por otra ruta que tiene una mayor capacidad, es decir, vamos a aumentar la capacidad dependiendo del tráfico. Es a lo que se refiere este rutamiento consciente del tráfico. Tenemos ahora el control de admisión, y es que pues cuando no sea posible aumentar la capacidad, como lo observamos en el método anterior, la única forma entonces para poder combatir esta congestión es reducir la carga. En una red de circuitos virtuales se podría rechazar las nuevas conexiones si provocan un congestionamiento de la red. Es decir, si yo simplemente puedo enviar 25 paquetes y me llegan solicitudes de enviar más y yo ya estoy en mi límite, pues me voy a ver en la obligación de rechazar esas conexiones porque yo ya estoy en mi límite y no puedo aceptar ninguna solicitud más. Con este control de admisión llegan dos dificultades, que son pues primeramente cómo identificar el comienzo de la congestión, y un segundo que es cómo informar a la fuente que se necesita reducir la velocidad. Para poder lidiar con estas dificultades, primeramente, para lidiar con la primera, tenemos que los enrutadores puedan monitorear la carga promedio, el retardo de encolamiento o la pérdida de paquetes, es decir, que tengan esta información siempre visible para poder ir informando a la fuente en cuándo haya congestión, es decir, cuándo y dónde se genera la congestión. Y para lidiar con la segunda dificultad que aparece, se puede plantear que los enrutadores participen en un lazo de retroalimentación con las fuentes, es decir, que estén cada uno de los enrutadores conectados directamente a la fuente para que estos puedan informarle cuándo hay congestión o en qué parte de la red existe congestión. Y una forma adicional de poder lidiar con esta dificultad es que cada uno de los enrutadores pueda enviar un mensaje a la red cuando ésta ya se encuentra congestionada para que la fuente reduzca la velocidad y se aminore así de esta forma la congestión. Finalmente tenemos el desprendimiento de carga. Este pues básicamente ya se explica en su nombre, ¿no? Y consiste en que cuando ya hemos utilizado todos los métodos y no han funcionado como nosotros que hemos querido, la red se ve obligada a descartar los paquetes que ya no se pueden entregar. Una forma para evitar que se pierda información valiosa o que se genere algunos problemas es que se implemente una buena política para poder elegir qué paquetes se deben descartar para ayudar a evitar el colapso por congestión. A continuación se muestra la bibliografía de donde obtuvimos la información para realizar este video. Eso es todo por el video. Espero que la información haya quedado bastante clara. Les agradezco muchísimo por la atención que le prestaron al video.